encima de la mesa, y se abrirá ese turno a partir de ahora a la parte final y está incluido en la programación. De momento vamos bien de tiempo, con un ligero retraso de 8 minutos, que intentaremos ir ajustando a lo largo de la mañana. Muchas gracias. Tiene la palabra, Manolo. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Dos breves apuntes logísticos antes de comenzar mi intervención. En primer lugar, la jornada está planteada con mucha intensidad, muy ambiciosa, con muchas ponencias, por lo cual es muy importante que seamos rigurosos con el tiempo. Entonces, ahora ya enlazamos dos ponencias. A las 2 es la comida, en el mismo patio donde hemos tomado el café, la comida ligera, comida de pie, cóctel. Durará 1 hora, para las 3 continuar ya hasta el final de la jornada. Es importante, por lo tanto, que seamos rigurosos en los tiempos que están marcados en el programa que se les ha dejado encima de su sitio, del sitio que ocupan. También he encontrado entre la documentación una encuesta de satisfacción, que por favor es anónima, no tienen que poner nombre, pero sí les rogamos que la Perdón, vaya hombre, oportuno. Rogamos que la cumplimenten y nos la dejen en la mesa de fuera. Es muy importante, porque saben que todos estos proyectos europeos pues requieren mucha información de grado de satisfacción y demás, y por lo tanto para nosotros es una herramienta fundamental dentro del rol que juega la Agencia Andaluza de la Energía dentro del proyecto. A lo largo del día también se le repartirá un papel, un folio, para la recopilación de datos de la red de compradores públicos, para todos aquellos que quieran pertenecer a esta red de compradores públicos, que es uno de los objetivos que tiene la Agencia Andaluza de la Energía dentro del proyecto PROVIS. No solo los socios que antes Joaquín nos ha expuesto que participan en el proyecto, sino que uno de los objetivos es ampliar la red de compradores públicos, para hacerla que llegue lo más lejos posible, y por lo tanto aquellas personas que estén interesadas en recibir información y estar al día de todas las iniciativas de esa red del proyecto PROVIS, pues le vamos a tomar los datos a través de ese documento para enviarle la información a través del correo electrónico. Sin más preámbulo, pues mi ponencia se encuadra dentro de las 3 grandes ponencias teóricas, digamos, y hemos pretendido desde un principio abordar los 3 grandes aspectos de la compra pública innovadora: jurídico, técnico y económico. Por lo tanto, empezamos con el aspecto jurídico, que es la ponencia que les voy a plantear. Pretendo que después haya un turno de preguntas. Sería una pena que un foro como este, una sala de estas características, no se abriera un debate. Da pena, realmente, porque está perfectamente diseñada para eso, y por lo tanto tendremos tiempo también para esas preguntas. Por lo tanto, normativa reguladora y procedimientos de contratación en compra pública innovadora es el título de mi ponencia. Ya hemos visto, lo ha explicado Juan Antonio, partimos de la Estrategia Europea Horizonte 2020, pues toda una estrategia que a todos nos suena, igual que nos sonaban los programas marco, todos estos programas marco que había de investigación y desarrollo. Pues el nuevo marco de desarrollo de esta estrategia europea es el H2020, que pretende situar a Europa en una determinada posición ante el mundo y desempeñando un determinado rol en un horizonte que sitúan en el año 2020. Tiene 3 prioridades esta estrategia europea, que ya hemos visto, que son, en primer lugar, desarrollar una economía basada en el conocimiento y la innovación, una economía con pocas emisiones de carbono, que haga un uso eficaz de los recursos y que sea competitiva, y que se fomente una economía de alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial. Es decir, un auténtico sueño, prácticamente, ambicioso, un deseo casi onírico, ¿verdad?, de situar a Europa, por un marco donde existan esos 3 objetivos, pues ambiciosos sin duda. Estos desafíos cuando se plantea esta estrategia, se plantean en el marco de la antigua legislación de contratos y se plantean de momento
la necesidad de revisar las directivas sobre contratación pública. O sea, dentro del marco de esta estrategia H2020, pues son muchas líneas de actuación y, por supuesto, hay una línea que se abre por la vía legislativa. Y uno de los retos de la vía legislativa y una de las necesidades que aprecia la Unión Europea es la necesidad de revisar las directivas sobre contratación pública. Tengo en cuenta que la directiva en el ámbito de la cual se forja la Estrategia 2020, que es la Directiva Comunitaria de Contratos 18/2004 de la Unión Europea, ni siquiera menciona el término innovación. No es que no hable de compra pública innovadora, es que ni siquiera la palabra innovación, que es la raíz de toda referencia a la compra pública innovadora, aparece mencionada. Por lo tanto, con ese marco difícilmente se podía desarrollar una estrategia basada en la innovación. La primera vez que se habla de compra de la innovación y de la necesidad de que la innovación impregne las estrategias de compra es en el año 2009. Fíjense ustedes que estamos hablando de todo muy reciente. Estamos hablando en el 2016, el 2009, es decir, muy recientemente, una resolución del Parlamento Europeo sobre contratación precomercial. Es la primera vez que desde el punto de vista del derecho positivo se menciona la posibilidad de incorporar innovación en la contratación pública. Con tal perspectiva no había otra solución que reformar, y no reformar, sino hablamos no de una reforma, porque son directivas nuevas. La nueva generación de directivas del año 2014, la 23, la 24 y la 25. Como hemos dicho, la 23 habla de los contratos de concesión, la 24 es la de contratación pública en sí y la 25 la de sectores especiales. La que nos interesa en el día de hoy va a ser la 24 y él, como ha dicho ya y ha advertido Juan Antonio en su ponencia, es la que nos referiremos cuando hablemos de directiva. Esta directiva la aprueba el Parlamento Europeo en su sesión de 15 de enero de 2014, se publica en el DOE del 28 de marzo de 2014, entrando en vigor a los 20 días de su publicación, es decir, entra en vigor el 18 de abril del 2014. La propia directiva impone un plazo a los Estados miembros de 2 años para transponer a derecho interno esas directivas. Saben, aquí, bueno, pues hay juristas y quienes no lo son, les recuerdo simplemente que las fuentes del derecho comunitario, el reglamento tiene efecto directo en los Estados miembros y la directiva necesita de ser de una norma interna que transponga ese contenido. Bueno, pues la directiva da 2 años a los países miembros para llevar a cabo esa labor de transposición. España incumple esa obligación, no es la primera vez, también había ocurrido en la ley de contratos vigente, la ley 30 de 2007, para transponer la directiva de 2004 también se incumplió el plazo, pero bueno, no somos los únicos. Muy pocos países han cumplido a fecha de hoy con ese mandato y tan solo Reino Unido, Dinamarca, Portugal y Francia han cumplido en plazo con esa transposición. Curioso porque Portugal, que en algunas ocasiones pues vemos con cierto aire de superioridad, a lo mejor dentro de este espíritu, bueno, que siempre ha acompañado de ver a los vecinos con cierto aire de superioridad en determinados aspectos. Sin embargo, Portugal en materia de contratación pública es uno de los países más avanzados de Europa, tanto en materia de contratación electrónica, como en materia de transposición, como en materia de técnicas regulatorias, técnicas de contratación, es de los países más avanzados de Europa, por no decir el más avanzado, además de campeón de Europa desde ahí. O sea que también estamos viviendo una época dorada. La consecuencia de esta falta de transposición pues es el efecto directo, es decir, la prevalencia del derecho de la Unión Europea. Es decir, si usted no transpone, no puede sacar ventaja el Estado de la falta de acción, de la falta de transposición, y por lo tanto se produce el efecto directo de la directiva comunitaria. El efecto directo no es en la totalidad, sino solo en los efectos en los preceptos de la directiva que sean claros, precisos e incondicionados. Y esas características las tienen casi todos los artículos de la directiva. Por lo tanto, sería más fácil, en una ponencia que nos dedicáramos a este tema, decir cuáles son los artículos que no tienen efecto directo que los que sí lo son, que son la mayoría. La mayoría tienen ese carácter de claro, preciso e incondicionado. Por lo tanto, nos encontramos ya en esta cuestión
en general de la contratación pública, y más aún si a esto agregamos, bueno, pues el nivel de inseguridad jurídica, entre comillas, que tiene la contratación en materia de compra pública innovadora, pues estamos en una situación de inseguridad jurídica bastante poco deseable. Los juristas pues nos gusta estar con las normas claras. Los órganos de contratación, los poderes adjudicadores quieren tener claridad en sus normas y no esta ambigüedad, no se sabe muy bien dónde estamos, en el que nos estamos moviendo. Que además esta situación transitoria, esta situación de efecto directo de la directiva, se prevé que se alarga. No van a ser cuestión de meses como parecía. El gobierno anterior tenía como objetivo reformar las 3 grandes normas de derecho administrativo: ley de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las administraciones públicas y la ley de contrato. Solo ha dado tiempo a 2, la otra se quedó en fase de anteproyecto. Sabéis que un gobierno en funciones no puede aprobar proyectos de ley, por lo tanto la ley sigue estando ahí, el texto refundido, y se prevé, bueno, y ya os digo que todavía ni siquiera ha entrado en la fase parlamentaria, a un Parlamento que todavía no se ha constituido. Se prevé que la cuestión, por lo tanto, en ciertos órganos de contratación que se veía esta transitoriedad, que se decía que no merecía la pena diseñar una estrategia, ni una normativa, ni una conducta de compra en función de este efecto directo, porque inmediatamente se iba a aprobar la ley. Ese inmediatamente no va a ser. Va a tardar bastante y, por lo tanto, tenemos que estar seguros de este marco y de este efecto directo de la directiva comunitaria, hasta dónde va a llegar y qué alcance va a tener. Por lo tanto, centrándonos ya en esta directiva, la directiva 2014-24 del Parlamento Europeo, fijaros que tiene, ya lo hemos visto, 2 objetivos complementarios. Primero, incrementar la eficiencia del gasto público para garantizar que los mejores resultados posibles en términos de relación calidad-precio. Para ello, se plantea la necesidad de simplificar y flexibilizar las normas. Este principio es la consolidación de este principio antiformalista que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estaba dando a la norma de contratación pública. Se positiviza ya esa antiformalidad o esa flexibilización en la formalización y en las formalidades. Segundo, unos procedimientos más racionales y eficientes. Tercero, facilitar la participación de las pymes y de licitadores transfronterizos. Y segundo, por lo tanto, la eficiencia del gasto público como objeto fundamental, como ese carácter instrumental que tiene la contratación pública, que hacía mención Juan Antonio, pero también la contratación pública, por suponer ese 17% del PIB, puede desempeñar también un factor como política económica, para, por ejemplo, permitir que los compradores utilicen mejor la contratación pública en apoyo de otros sectores: protección del medio ambiente, eficiencia energética, uso de los recursos, lucha contra el cambio climático, y ahí entramos ya con la promoción de la innovación. Es decir, utilizar la contratación pública, entre otros objetivos, para la promoción de la innovación. Fijaros qué cambio más importante. Decíamos que en la directiva antigua ni se mencionaba la palabra innovación, sin embargo, la directiva 2014 hasta en 74 ocasiones utiliza el término innovación. Y utiliza de forma explícita o implícita. Fijaros qué cambio. Nada más que este dato llama la atención de por dónde va la directiva, cuál es el objetivo fundamental de la directiva, de 0 a 74 menciones. Importante también, que ya también lo ha indicado Juan Antonio en su ponencia marco, define, por fin tenemos una definición jurídica, una definición en derecho de qué es innovación. Antes era, bueno, pues prácticamente una idea. Innovar es una idea, pero es que ya tenemos una definición legal y eso para los juristas es muy importante, porque nos permite decir cuándo estamos ante el concepto jurídico de innovación y cuándo no estamos. Entonces, esto para nosotros es un paso fundamental. Y, por supuesto, cuando hablemos de compra pública de tecnología innovadora o de compra pública innovadora, aquí tenemos conceptos claros que es compra pública, pero nos faltaba que era innovadora. Ya lo tenemos, ¿vale? Por lo tanto, entiendo que es uno de los pasos fundamentales, una de las grandes aportaciones que en la materia que hoy nos aporta la directiva comunitaria. También encontramos en el considerando 47, los considerando de las directivas europeas tienen una carga de derecho positivo mucho mayor que la que tiene nuestra exposición de motivos. Sería
En la sistemática legislativa, en la técnica legislativa, no es lo mismo las directivas que las leyes españolas, son técnicas diferentes. Las directivas se basan, tienen un amplio, casi la mitad de la norma son considerandos. Pues estos considerandos son derecho positivo. Hay que empezar a leerse una directiva por los considerandos. Igual que en las leyes españolas, la exposición de motivos tendemos a saltarla y nos vamos al artículo 1 directamente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es más una exposición de motivos, una manifestación de deseo, de situación, pero los considerandos europeos sí son derecho positivo. Por lo tanto, es muy importante no saltárselo, sino leerlo. El considerando 47 habla expresamente de que la investigación y la innovación, incluida la innovación ecológica y la innovación social, se encuentran entre los principales motores de crecimiento futuro y ocupa un lugar central en la estrategia europea H2020. Y es importante porque ya no solo habla de la utilización estratégica de la contratación pública para fomentar la innovación, que es como se creó el concepto de compra pública innovadora. Cuando la ley de la ciencia y cuando se empieza a hablar la estrategia española de I+D, de innovación y desarrollo, se planteaba la compra pública como herramienta para el fomento de la innovación. Pero aquí, fijaros que en el tercer párrafo de considerando se da un paso más, porque se habla que no solo es una estrategia, sino que puede ser bueno para la propia contratación pública. Puede desempeñar un papel clave en la mejora de la eficiencia y la calidad de los servicios públicos. Al mismo tiempo, responde a desafíos fundamentales para la sociedad, contribuye a obtener una mejor relación calidad-precio a las inversiones públicas. Antes estoy hablando de hace 3 años, se consideraba que la compra pública innovadora era más cara que la compra tradicional. En términos de inversión, en términos de tiempo y en términos de costo. Por lo tanto, chocaba con ese principio de eficiencia, pero bueno, también ya el considerando dice claramente que no tiene por qué ser así, que una estrategia de compra pública innovadora bien diseñada y bien preparada necesariamente no tiene por qué ser más cara, incluso puede ser más barata. Si yo me anticipo en la compra de determinados productos que estoy invirtiendo desde el principio, pues bueno, puede ser un privilegiado a la hora de comprar esa tecnología. Por lo tanto, este es un paso muy importante. Considerando la propia directiva, dice, no solo para el fomento de la innovación, como estrategia europea o como estrategia de posicionamiento de la Unión Europea en el mundo, sino que puede ser bueno porque puede abaratar costos a la Administración. Esa utilización estratégica a la que hacíamos mención, bueno, pues se muestra en la directiva en varias facetas de la propia directiva. Desde medidas sencillas, en el considerando 48, fijaros que simplemente permitir variantes en las ofertas ya supone innovación. Sabéis que las variantes, para que los licitadores puedan presentar variantes, tiene que estar expresamente permitido en el pliego. Si no, bueno, ahí hay un debate en algunos tribunales de recursos contractuales, pero la mayoría se declina porque si no se piden variantes, se está duplicando la oferta y por lo tanto hay que rechazar las dos. Por lo tanto, tiene que estar expresamente permitida. Bueno, pues la variante en la oferta supone innovación. Es decir, usted dice que lo haga así, pero yo digo que se puede hacer de esta otra forma. Por lo tanto, es una medida sencilla y eficaz de fomento de la innovación, hasta las medidas más complejas, considerando 49, que es la que ya es uno de los considerandos que ya habla específicamente de la compra pública innovadora. ¿Vale? Y crea un procedimiento específico que ahora veremos que es la Asociación para la Innovación. Por lo tanto, ese deseo o ese fin del fomento de la innovación como estrategia global a nivel europeo, a través de la contratación se puede conseguir a través de medidas muy sencillas, con un simple se admiten variantes, hasta lo más complejo, que es crear una asociación para la innovación. Bueno, la nueva directiva simplifica la tipología de contrato. ¿Vale? Ante no la directiva, sino la ley española creaba una tipología de contrato mucho más compleja. Ahora está mucho más sencilla porque son los 3 clásicos: obra, suministro y servicio, que son los que están en la directiva 24, y después regulados en otra directiva, que es la 23, la concesión de obra y la concesión de servicio. Antes sabéis, bueno, que estaba el contrato de colaboración público-privado, concesión de obra pública, concesión de servicio público, es decir, más complejo que este esquema tan simple que nos ha quedado ahora. Por
Porque antes, bueno, ahora tenemos muy claro y responde a la mente de todo qué es una obra, qué es un suministro, qué es un servicio. Y una concesión de obra, una concesión de servicio se diferencia de la otra en función de la transmisión del riesgo operacional. En la concesión se transmite el riesgo operacional y en los de arriba no hay transmisión, sino que asume el riesgo el empresario. Estos son los tipos de contratos y este es el planteamiento que hace la nueva directiva. La nueva directiva se plantea el planteamiento de caja de herramientas. Es decir, en una parte de la caja de herramientas voy a tener procedimientos y en otra voy a tener herramientas y técnicas, y que puedo ir combinando uno u otro en función de las necesidades que tenga. Esto también supone una importante novedad. Desagrega herramientas y técnicas de procedimiento. Insisto, y podemos ir combinando uno u otro en función de la necesidad. Por lo tanto, en procesos de compra pública de tecnología innovadora, que me agregan un nivel de complejidad a lo que quiero comprar, voy a disponer de una serie de herramientas y técnicas y de unos procedimientos que puedo ir combinando. Entonces, este planteamiento de caja de herramientas, os insisto que es muy interesante, muy visible, ¿verdad? Muy visible, porque llevamos no hay nada más anti-estereotipo de una persona que se dedica a la contratación pública que ir con una caja de herramientas. Bueno, pues no, pero sí nos podemos hacer ahora la idea, ¿verdad?, de que tendríamos en un procedimiento una herramienta y las técnicas en un lado y los procedimientos en otro, y puedo ir combinando según me interese. En una parte de la caja de herramientas tenemos los procedimientos, unos procedimientos básicos que siguen siendo los de siempre, abiertos y restringidos, y unos procedimientos excepcionales. Los básicos son los ordinarios, es decir, lo que puedo usar siempre. Los excepcionales, aquellos que necesito una serie de condiciones, una serie de supuestos para poder utilizarlo. Y ahí tenemos la licitación con negociación, que ya existía, el diálogo competitivo, que ya existía, y la novedad, la asociación para la innovación. La destaco en amarillo porque sí supone un procedimiento totalmente nuevo. Este no existía. Igual que los otros sí existían, estos dos no. La licitación con negociación, que ahora veremos, incluso se planteó ponerla en la parte de las técnicas. Es decir, que cualquier procedimiento permitiera la posibilidad de negociar, como una técnica más. Al final, después del debate, se optó que existiera no la licitación procedimiento negociado, fijaros la nomenclatura cómo cambia, es una licitación con negociación. Por lo tanto, responde, como veremos también, a un método, a una cuestión más flexible, que veremos que los supuestos son mucho más genéricos. Bueno, pues que quede ya claro que en cualquiera de estos procedimientos es posible la compra pública de tecnología innovadora. En cualquiera. Los básicos y los excepcionales. ¿Qué ocurre? Que va a ser más apropiado a aquellos que permitan una interacción con los licitadores, que son los de abajo, los excepcionales. El abierto y el restringido, por definición legal de la ley española, prohíbe el contacto y prohíbe cualquier negociación de los términos del contrato. Por lo tanto, si no sé lo que voy a comprar realmente, yo necesito intercambiar información, opinión, necesito hablar con los licitadores. Bueno, pues es que en los básicos, el abierto y restringido está prohibido hablar en la legislación española. No es tan taxativa la directiva, pero la legislación española deja muy claro, prohibido la negociación de los términos del contrato. ¿Dónde puedo hablar? ¿Dónde puedo establecer un diálogo? En los procedimientos excepcionales, evidentemente en la negociación, evidentemente en el diálogo competitivo, como su propio nombre indica, y veremos que la Asociación para la Innovación pues también es posible ese diálogo. Pero insisto, en cualquiera se puede hacer compra pública de tecnología innovadora. Pasamos a la otra parte de la caja de herramientas, las herramientas y técnicas. ¿Cuáles son? Bueno, pues los que había ya, acuerdos marcos, sistema dinámico de adquisición, subastas electrónicas, y los nuevos, catálogos electrónicos, centrales de compra y, lo que es muy importante, contratación conjunta esporádica. Contratación conjunta esporádica regulada en la ley, una nueva herramienta, una nueva técnica que va a posibilitar para la compra pública innovadora una de esas frases que siempre va asociada a esto de la compra pública innovadora, ¿cuál es? La demanda agregada. Es decir, que se sumen muchos compradores públicos para la adquisición de un determinado producto, de un determinado suministro innovador, nuevo. Por lo tanto, como veremos después, una de las grandes herramientas de la planificación, y yo creo que muchos de estas iniciativas van por este incremento de la demanda agregada, es decir, incremento de potenciales compradores de esa compra pública, de ese producto, perdón. Otra herramienta
que no está expresamente en la directiva, no, aquí no aparece como tal herramienta, pero yo sí quiero sumarla a esta porque es muy interesante, también hemos mencionado ya, que es la posibilidad de realizar consultas preliminares al mercado antes de la licitación para definir los productos o servicios y la tecnología innovadora que se pretende incorporar y exigir en las ofertas. Eso está regulado en los artículos 40 y 41 de la directiva. Y fijaros que dice, antes de licitación, los poderes adjudicadores podrán realizar consultas al mercado. Y dice el 41 que cuando un candidato licitador o una empresa vinculada a un candidato licitador haya participado en algún otro modo en la preparación del procedimiento, el poder adjudicador tomará medidas adecuadas para garantizar que la participación de ese candidato no falsee la competencia. Esto es muy importante y se enfrenta radicalmente al actual artículo 56.1 que prohíbe al que participa en la elaboración de los pliegos de condiciones técnicas a participar en la licitación. Esa prohibición se levanta y simplemente se dice, bueno, que pueden participar en la licitación. El poder adjudicador tomará las medidas para que no se vea falseada la competencia. Esto es efecto directo, esto ya está. Es un precepto, como veis, está en cursiva porque está literalmente reproducido de la directiva y supone, bueno, claro, preciso e incondicionado. Por lo tanto, no cabe duda de su efecto directo. Por lo tanto, no tenemos en este sentido que esperar a que entre se apruebe la ley española para hacer estas consultas preliminares al mercado que tan necesaria y tan deseable va a ser en la compra pública de tecnología innovadora, porque lo primero que vamos a necesitar es esa exploración de mercado, esa consulta, esa necesidad, y no podemos consultar con miedo. ¿Por qué? Porque cada uno que consulte, según la ley actual, me va a prohibir que participe. Lo dice claramente, participar. Dice, sin perjuicio, en empresas que hubieran participado en la elaboración de las prescripciones técnicas o en los documentos preparatorios del contrato. O sea, no solo los pliegos, sino en cualquier preparación. Yo no puedo dirigirme a una empresa y decirle, por favor, que me ayude, cuando además le va a suponer una carga de que no va a poder participar. Esta prohibición, que es muy importante, se ha levantado. Por lo tanto, herramienta técnica fundamental. Levantamiento de esta prohibición tan taxativa y tan radical y con el efecto directo, como hemos visto, porque yo creo, y después veremos, cuando veamos los procedimientos, que siempre hay que partir, yo lo considero como el punto de partida de cualquier procedimiento de compra pública innovadora, va a partir de esta consulta al mercado. No es una cuestión que esté ahí, sino que es necesario. Por lo tanto, la compra pública de tecnología innovadora no es un procedimiento. Esto es una de las cuestiones que en el día de hoy debe quedar muy clara, que vamos a ir reiterando. No es un procedimiento de contratación. Su régimen jurídico será el correspondiente a la tipología de contrato, obra, suministro o servicio, y se puede articular por cualquiera de los procedimientos legales. Cualquiera me va a permitir comprar productos, la clave, necesidad de que una administración, una necesidad que no existen soluciones disponibles en el mercado y que es necesario satisfacerla. Por lo tanto, ese es digamos, lo que caracteriza la compra pública innovadora, que, insisto, no es un procedimiento, sino cualquiera de los procedimientos se puede llegar a este objetivo. ¿Qué es lo que me va a necesitar? ¿Qué es lo que me va a seguir? Planificación. Muchas veces aquí es donde vamos a encontrar, que ya lo hemos apuntado, una de las primeras dificultades, porque la planificación a largo plazo en la administración pública es compleja, es complicada. ¿Por qué? Por los presupuestos de base cero. La administración pública en España está atada por los presupuestos anuales y por lo tanto, la planificación a corto es la que entendemos. La planificación política se hace para 4 años, pero la administrativa es por año, por presupuesto. Entonces choca un poco porque evidentemente por tramos de un año no se puede hacer esto. Vamos a necesitar una planificación largo plazo. El fomento de esta innovación en contratación pública, bueno, pues no todo, cada vez que se procura la innovación en contratación pública vamos a hablar de que son procesos de compra pública innovadora. Y es lo que antes hemos apuntado ya. Nos vamos a la plataforma de contratación del sector público, le damos a la pestaña de compra pública innovadora y me salen muchas licitaciones. Me salen del orden de 200 en los últimos años, registradas en la plataforma de contratación. Ahora tú te pones a analizar cada una de esas y de esas 200, a lo mejor 10 son que hay verdaderamente compra pública innovadora. Otras simplemente, bueno, pues han calificado dentro de los criterios la innovación
o van a comprar, por ejemplo, hay mucho de Smart City. Bueno, pero Smart City no necesariamente es compra pública innovadora, hay mucho. Entonces, en el momento que se utiliza la palabra innovación, ¿ya parece que estamos hablando de compra pública innovadora? No. Por ejemplo, lo que hemos dicho, artículo 45, los poderes adjudicadores podrán autorizar a los licitadores a presentar variantes o exigir que lo hagan. Bueno, pues, como ya hemos dicho, simplemente permitir variantes ya es una forma de innovar. O, por ejemplo, valorar dentro de los criterios la innovación, dentro de los criterios de valoración de oferta, valorar la innovación de esa oferta, pero como un criterio más de valoración sumado a otro, como el precio, la calidad, durabilidad, plazo, grado de innovación. Eso no es compra pública innovadora. Eso es el error que parece que se comete. O sea, cada vez que se pronuncia la palabra innovación no es compra pública innovadora. Como decía, los procedimientos específicos para la compra pública de tecnología innovadora fundamentalmente son aquellos que me van a permitir hablar, me van a permitir dialogar con los licitadores. Esos son dos, fundamentalmente la licitación con negociación y el diálogo competitivo. Eso va ahí donde se sitúan los dos grandes estrellas de la compra pública innovadora y paradójicamente donde la mayoría no están. La mayoría de los procesos de compra pública innovadora que se han llevado a cabo en España se han hecho por procedimiento abierto. La mayoría han fracasado. No se han conseguido ofertas adecuadas y se han quedado desiertos. Entonces ahí es donde está chocando un poco todo este sistema. Fijaros que el procedimiento de licitación con negociación no deja de ser un procedimiento complejo para ser, nada, lo he puesto en paralelo para que veáis que el restringido, la secuencia, las fases de un procedimiento restringido es igual que la del negociado, únicamente que se mete una fase de negociación, se agrega una fase que el restringido no tiene. O sea que no es tan complejo. Fijaros además el considerando 42 lo que dice, es necesario que los poderes adjudicadores gocen de mayor flexibilidad a la hora de elegir un procedimiento de contratación que prevea negociaciones. El procedimiento de negociación no puede ir con el rigor ni ese exceso regulatorio que tiene la legislación española, que te regula cada uno de los pasos que debe ir dando. Debe dejarse más abierto, y es el considerando y la consideración que hace la Unión Europea. A dejar más flexibilidad cuando se trata de negociar. ¿Hasta qué hora tengo yo? Vamos bien. Vale. Supuestos, fijaros, todos aquí que estamos relacionados con la contratación pública, ¿os acordáis de los supuestos tan rigurosos en los que se desarrollan los procedimientos negociados? Ese listado enorme que tiene la ley, ¿cuándo cabe el procedimiento negociado? ¿Es posible o no es posible en función de la cuantía? La directiva es mucho más simple. Es muy proclive a que se establezca negociación. La Unión Europea entiende que es necesario ese contacto entre licitador y administración pública. Por lo tanto, ha enunciado unos supuestos en los que cabe recurrir al procedimiento negociado que son comunes al negociado y al diálogo competitivo. Y fijaros en qué términos más amplios está legislado. Que las necesidades del poder adjudicador no puedan satisfacerse sin la adaptación de soluciones fácilmente disponibles, que incluyan un proyecto de soluciones innovadoras, que el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas. Es decir, un dictado mucho más amplio, que deja mucha más facultad de interpretación al poder adjudicador si precisa utilizarlo o no. Acordaros de los procedimientos, de los supuestos antiguos y actuales todavía, de la ley española. Había que justificar milimétricamente. Aquí yo creo que cabe prácticamente todo, sobre todo en el 3, cuando sea necesario negociar, ¿verdad? Estamos hablando de los dos grandes procedimientos para la compra pública innovadora, licitación con negociación y diálogo competitivo. Hemos visto que comparten los supuestos. Hemos visto que comparten un elemento fundamental que es la posibilidad de entablar un diálogo. Pero tiene sus diferencias también, sutiles. Prácticamente vemos la directiva y parece que son lo mismo. La diferencia fundamental está en que en la negociación la obra, producto o servicio está perfectamente definido. Yo sé lo que quiero. La Administración sabe lo que quiere y lo tiene identificado y claro. Lo único que determinados aspectos de ese producto, de esa solución, lo somete a negociación.
frente al diálogo competitivo, que el poder adjudicador no sabe lo que quiere, no conoce con precisión la forma de satisfacer una necesidad y precisa que el mercado le aporte soluciones. La Administración no sabe lo que quiere, sabe lo que necesita. Por lo tanto, en un diálogo competitivo se va a partir de un punto de partida mucho más alejado, porque en esa negociación se va a intentar definir primero qué es lo que quiere o qué es lo que necesita. Y fijaros también en el diálogo competitivo, posibilidad de establecer primas o pagos a los participantes. Es decir, usted va a dedicar muchos recursos y va a dedicar tiempo a aclarar a la Administración qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Eso debe estar remunerado. Y remunerado con transparencia y con claridad. El diálogo competitivo lo permite. El negociado no. O sea, posiblemente en el negociado las empresas necesiten y precisen depositar tanto tiempo y tanto esfuerzo como en un diálogo competitivo. Pero la ley no prevé el pago de prima. Por lo tanto, está prohibido. En el derecho administrativo, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Por lo tanto, en el diálogo competitivo se permite el pago de prima, que yo creo que al poder adjudicador le resulta cómodo el saber que esa persona por lo menos está recibiendo una compensación económica por el tiempo que dedica frente al negociado. Por lo tanto, creo que es una ventaja interesante, esta que nos aporta el diálogo competitivo, de la posibilidad de establecer primas que irían con cargo al presupuesto de esa licitación. Es un gasto más de la licitación, ¿verdad? Y habría que cargarlo a ese presupuesto. Pero creo que ya se abre ahí una interesante posibilidad que otorga una cierta ventaja al diálogo competitivo frente a la licitación con negociación. Sin embargo, igual que existen esas claras diferencias, existen semejanzas. Primero, que cualquier operador puede presentar oferta, en principio. Segundo, que la fase de recepción de solicitudes dura 30 días, que en ambos casos el objeto de la contratación se determinará facilitando una descripción de necesidades. Por lo tanto, ya estamos aquí hablando de parte de compra pública, descripción de necesidades y no descripción de prescripciones técnicas. Hay un diálogo fluido y flexible con los licitadores. Y, por último, en los dos existe una fase final en la Administración ya sabe lo que quiere. Ya tengo claro lo que quiero. En una he partido más desde más lejos y en otra he partido desde más cerca. Pero al final sé lo que quiero. Por lo tanto, hay una solicitud final de oferta a las empresas participantes. Eso también lo comparten los dos. Fijaros entonces cómo sí se aproximan bastante estos dos métodos a la compra pública innovadora. Por lo tanto, visto esto, vamos a ver cómo se desarrollan los procedimientos en función de cuál utilicemos, cuál sería la secuencia. Partimos de 4 cuestiones fundamentales cuando hablamos del concepto de compra pública de tecnología innovadora, que debe guiarnos ya siempre. Hemos dicho que no por el mero hecho de nombrar la palabra innovación ya soy compra pública innovadora. Es fundamental que la inexistencia de productos o servicios específicos en el mercado que cumplan con los requisitos demandados. Segundo, es fundamental la necesidad de que el adjudicatario realice actividades de desarrollo tecnológico, incluyendo pero también Tercero, es inevitable la dilación en el tiempo antes que el comprador pueda recibir objeto del contrato. Es decir, nos va a llevar mucho más tiempo que los procesos tradicionales de compra. Eso tenemos que asumirlo. Por lo tanto, lo que decía, esa visión anual que tenemos, ese ciclo presupuestario que tan acostumbrados estamos en la Administración pública, inevitablemente va a seguir existiendo. Está basado, es prácticamente consustancial con el modelo de administración que tenemos en España, pero no debe estar reñido por esa posibilidad que también brinda la ley de gastos plurianuales y demás, que después veremos con más detalle. Y cuarto, imposibilidad de predecir precio y plazo. Eso es muy importante, la incertidumbre. La incertidumbre, que es uno de los grandes factores reñidos con el derecho administrativo. El derecho administrativo se asienta sobre la base de la certidumbre, lo cierto, lo real. Aquí nos encontramos con precios y plazos que no sabemos cuáles van a ser. Este cuadro es interesante, porque fijaros cómo prácticamente este es de elaboración propia. Una reflexión, me puse yo una vez con un cuaderno y al final me salió este cuadro interesante. Tengo a la izquierda características de una licitación y a la derecha enfrento los procedimientos clásicos
que son el abierto y el restringido, y los nuevos, los especiales, los específicos para la compra pública innovadora, licitación con negociación, diálogo competitivo y la asociación para la innovación, que ahora veremos. Fijaros que están enfrentados, lo que uno da, el otro lo quita. O sea, veo que algunos están haciendo fotos, en el PEN están todas las ponencias, ¿vale? Si quieren, no tenemos ningún inconveniente en que haga fotos, ¿eh? Pero bueno, que te lo digo por comodidad, en el PEN que se le ha dado está todo. Fijaros que cuando la afirmación de uno implica la negación de otro, son antónimos. Seguridad jurídica, abierto y restringido, muchas. Tenemos perfectamente claro, todos hemos hecho procedimientos abiertos, sabemos cuáles son los plazos, cuánto tiempo el anuncio, cuáles son los márgenes, cómo se puntúa, cómo se valora, cómo se ejecuta, cómo se paga. Sin embargo, esa seguridad jurídica, ese entorno de seguridad jurídica no me lo da la licitación con negociación, el diálogo competitivo y la asociación para la innovación. No porque no lo tenga, primero, porque no está desarrollado todavía. Segundo, no hay jurisprudencia. Tercero, no hay experiencias. Por lo tanto, no tengo dónde basarme en esas conductas. Sin embargo, el abierto está muy consolidado. Tengo muchas referencias para saber si estoy haciéndolo bien o mal. Los tres especiales no tienen esa referencia. Por lo tanto, no es que el ordenamiento jurídico no me dé un marco de seguridad jurídica, sino que todos esos elementos que ayudan al desarrollo de un proceso en ese marco no existen. Experiencias parecidas, jurisprudencia administrativa, sentencia de tribunal administrativo, importante. Control de plazos y tiempo. En el abierto, la ley me lo dice cuáles son los plazos. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuándo tengo que abrir un sobre? ¿Cuándo lo tengo que cerrar? ¿Cómo lo tengo que hacer? En los especiales no. Me dice cuál es el plazo de publicación del anuncio. A partir de ahí tampoco me los va cerrando. Por tanto, esa obligatoriedad que me marca la ley del control de plazo aquí se pierde un poquito. Por lo tanto, hándicap. Duración del proceso, abierto y restringido, clarito. Los otros no se sabe cuánto pueden durar. Complejidad y recursos utilizados. Todos los órganos de contratación saben, y por eso están ahí a hacer un procedimiento abierto y llevarlo a buen término. Sin embargo, un órgano de contratación solo no puede hacerlo. Hemos dicho que necesita un equipo pluridisciplinar, formado por técnicos, juristas, economistas, que le estén ayudando en ese trabajo. ¿Por qué? Porque las variables que va a manejar en un proceso de compra pública innovadora van a ser mucho mayores que en un proceso tradicional. Sin embargo, vamos por la parte positiva. El grado de satisfacción de las necesidades, por supuesto, de elementos innovadores que no existen en el mercado, el abierto y el restringido no me van a dar el nivel de satisfacción que me va a dar los procesos. Por ese diálogo, por ese acercarse a la realidad, por ese contacto, ese desarrollo progresivo, las fases que veremos a continuación. Eso me lo va a permitir los procedimientos especiales. El abierto no. El abierto es A o B, me gusta o no me gusta. Si no me gusta, no ganas, y si me gusta, ganas. Punto, le adjudico el contrato y lo desarrolla. Pero a lo mejor no es el 100% de lo que me satisface, sino que simplemente se acerca. O ha sido la mejor de cuantas se han presentado. De ahí, como digo, bueno, pues que muchas veces, como no, el abierto no satisface las necesidades del órgano de contratación, en compra pública de tecnología innovadora, cuando se ha desarrollado a través del procedimiento abierto, el índice de fracaso ha sido muy alto. El índice de procedimientos declarados desiertos. ¿Por qué? Porque no se ha satisfecho. Bueno, pues los licitadores han ofertado aquello que tenían o aquellos que veían que podía desarrollar, pero ahí se ha quedado, no se satisfacen. Ahorro de recursos a largo plazo. Indiscutiblemente, con los procedimientos especiales, con la compra pública innovadora a través de procedimientos especiales, va a haber un ahorro de recursos a largo plazo mayor. ¿Por qué? Porque en el abierto me va a hacer una oferta y yo me la voy a tragar, con perdón de la expresión. Voy a decir sí o no. Eso es lo que hay. Ahora, en un diálogo competitivo, una negociación, yo voy a poder negociar, entre otras cosas, el dinero y ajustar la oferta a mi necesidad. Por lo tanto, a corto plazo me va a parecer que es más caro. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a emplear más recursos, entre otros humanos, más tiempo, pero a la larga me va a resultar rentable, evidentemente, porque voy a ahorrar dinero en esa inversión. Y fijaros, lo único que comparten es la impugnabilidad. No tenemos que perder de vista que todos, tanto los clásicos como los nuevos, están sometidos al recurso especial en materia de contratación. Y si ya de por sí nacen estos procedimientos nuevos con una dilación en el tiempo, imaginaros si además, después de todo el proceso, que he llegado a buen término, me ponen un recurso especial. Bueno, pues entonces ya más todavía. O sea, esa dilación
me la tiran por tierra. O sea, entonces, efectivamente, los dos, es lo único que comparte, que los dos son susceptibles, y es lo que he querido que quede claro. Por eso ahí no hay contraste, porque tanto cabe el recurso especial en materia de contratación en un abierto o un restringido como en cualquiera de estos especiales. En el momento de la adjudicación está sometido a recurso. Y además muy sutil, porque ahí hay, en los procesos de negociación hay elementos que se van a tocar que son complejos. Por ejemplo, la confidencialidad. Por ejemplo, la igualdad. Cuando se entra en un proceso de negociación, un licitador puede fácilmente, aunque no lo sea, identificar que no se ha tenido un trato igualitario o que se ha manipulado información o que se ha ofrecido información que él no había autorizado. Susceptible de recurso, por cuanto vulnera los principios de contratación pública. Por lo tanto, yo creo que eso es un elemento que me gustaría también que hubiera aquí alguien de los tribunales de recursos especiales para que en esto fuera también un poco condescendiente, porque efectivamente, como decía antes Juan Antonio, el recurso especial de contratación es rápido y gratis, y además muy fácil administrativamente de poner. Y tiene un efecto inmediato, que es paralizar la adjudicación, paraliza la formalización del contrato. Por lo tanto, de momento, al adjudicatario lo voy a fastidiar, que normalmente es mi competidor. Entonces, algo habría que hacer en este sentido, en los procesos de contratación, de compra pública innovadora, bueno, pues que después de tanto esfuerzo que supone, después de tanto tiempo, tanta elaboración, tanto trabajo, un simple capricho, un simple mosqueo de un licitador no adjudicatario todavía me lo fastidie más, ¿verdad? Y entonces ahí, fijaros que siempre, de momento, nos vamos a encontrar con ese factor. Si decido hacer la compra pública innovadora a través del procedimiento abierto, pues me voy a encontrar con esta fase, este desarrollo, que es exactamente igual que cualquier procedimiento abierto. Simplemente, en todos, ya he puesto que hay una fase previa que es consulta preliminar al mercado. Cuando tengo clara esa consulta preliminar al mercado, ya sé cuáles son mis necesidades, ya sé lo que quiero, ya sé lo que necesito, pongo un anuncio. Ese es el momento en que las empresas van a tener que hacer investigación, van a tener que investigar las alternativas que me ofrecen. O sea, el fomento de la innovación estará ahí, pero evidentemente yo les voy a decir lo que quiero, lo que necesito, y ellas me van a dar las soluciones. Pero, insisto, no hay comunicación, no hay, por lo tanto, una percepción, no hay posibilidad de negociar porque el procedimiento abierto lo prohíbe. Por lo tanto, directamente, después de su investigación, presentarán sus ofertas. Una oferta que abriré en un acto público, le aplicaré los criterios que haya definido en el pliego y saldrá un adjudicatario, sin más posibilidad. ¿Cuál va a ganar la oferta? Menos mala. Menos mala. Sí, porque vosotros sabéis que no se puede declarar desierta una licitación si alguna de las ofertas cumple los requisitos. Seguramente alguna cumpla, pero seguro que no al 100% de lo que el órgano de contratación se ha planteado. Me planteará una solución a un precio que no sé si es el ajustado, pero es el que dice, y seguro que no es la más satisfactoria. ¿Por qué? Porque no he podido contrastarlo. Por lo tanto, adjudicatario, se firmará el contrato, a partir de ahí se desarrollará el producto o servicio, la investigación y desarrollo, la parte de tecnología innovadora, hasta que me dé un resultado final que pagaré y me lo quedaré. ¿Cabe? Sí. ¿Es claro? Evidentemente, muy claro. Seguridad jurídica, toda. Plazo, oferta, apertura de sobre, transparencia, igualdad. Resultado, pobre, en general, y con un alto riesgo, insisto, de que el mercado no entienda qué es lo que quiere y por lo tanto no responda, o responda mal. Y la única alternativa que tengo es la posibilidad de ir a un procedimiento negociado o otro abierto buscando otra solución. Por lo tanto, como la posibilidad de fracaso del procedimiento es amplia, bueno, pues ya empezamos a plantearnos si realmente merece la pena investigar en otros procedimientos que sean con una posibilidad de éxito mayor. ¿Por qué? Porque este procedimiento sabéis que lleva tiempo y si después termina en fracaso, pues tiempo que hemos perdido. El procedimiento restringido es igual que el abierto, salvo que hay una fase previa de selección de empresas participantes, ¿verdad? Hay un anuncio, las empresas que quieren, hay una acreditación o una valoración de la solvencia
y posteriormente se seleccionan las empresas que van a participar. Una vez seleccionadas las empresas, pues ya entramos en la misma fase: presentación de oferta, adjudicatario, firma el contrato y producto final. Prohibida la negociación de los términos del contrato, es decir, esto es lo que hay, te gusta o no te gusta, te lo tomas o lo dejas, ¿vale? Por lo tanto, sin muchas posibilidades de interacción. Sin embargo, fijaros, en la licitación con negociación, que el cuadro o la secuencia de acontecimientos se hace un poco más compleja, pero creo que el resultado final nos va a llevar a un punto más deseable. Hay parte de una consulta preliminar al mercado, de un anuncio, exactamente igual que la anterior, 30 días para presentar solicitudes de participación. Esto va por la parte del restringido, es decir, las empresas participantes tienen, o sea, se definen en el pliego los criterios de solvencia de las empresas que pueden participar. Las empresas que deseen participar presentarán su solicitud, se seleccionará a las empresas que participen en atención a la solvencia exigida, y a partir de ahí se empieza el diálogo o la negociación. Y fijaros, arriba o abajo no es que uno sea el diálogo competitivo y otro la negociación, prácticamente es paralela, o sea, la secuencia es igual. Simplemente que en el diálogo competitivo y la negociación va a haber esa interacción, es decir, ese I+D, esa innovación, ya pueden desde el momento del diálogo. O sea, yo con varias empresas voy a decir que vayan desarrollando productos, vayan desarrollando soluciones, porque el diálogo así lo permite, esa interacción. Una vez que entre todos tenga definido el producto, lo definiré y habrá un adjudicatario. Pero ese adjudicatario no parte de cero, ya se ha hecho una primera fase de investigación y desarrollo. Se adjudica y ya lo que quedaría al final sería rematar y obtener ese producto final. Pero fijaros que entre las dos líneas paralelas de arriba y de abajo, lo único que ese diálogo, esa negociación se puede ampliar o reducir a gusto del órgano de contratación. ¿Cuándo va a cerrar la etapa de negociación o la etapa de diálogo? Cuando lo tenga claro. Pero ya se ha abierto una primera investigación. Las empresas están dando alternativas y diferentes soluciones, y diferentes productos o diferentes servicios. Y en función de lo que se alargue esa fase o se estreche, bueno, pues vamos a tener no un procedimiento de diálogo competitivo o de licitación con negociación, sino, bueno, pues que vamos a ir moviéndonos en ese ámbito. Y esa flexibilidad es lo que yo creo que, de cara a la compra pública de tecnologías innovadoras, tiene de bueno estos dos procedimientos. Que lo único que se van a distinguir, como hemos dicho, es en el nivel de descripción del producto o servicio que tengamos. Por último, digamos que aquí es donde está la estrella de la directiva, de cara a la compra pública innovadora, la Asociación para la Innovación, Innovation Partnership. Artículo 31. Es un procedimiento específico para la compra pública de tecnología innovadora. Dice la directiva que en los pliegos del Poder Adjudicador determinará cuál es la necesidad de un producto, servicio u obra innovadores que se pueden satisfacer. Es decir, ya estamos hablando del concepto duro de compra pública innovadora. Insisto, el artículo 31 de la directiva crea esta asociación para la innovación. Sabéis que la Unión Europea es muy proclive a ese tipo de asociaciones. Ya existían las European Innovation Partnership, las EIP, existían. La Unión Europea es muy proclive y fomenta mucho la participación transfronteriza. O sea, si estas asociaciones para la innovación son de carácter plurinacional, mejor que mejor. Entonces va a ser muy propenso. Pero ¿qué ocurre? Simplemente está en la directiva establecidas las bases sobre las que construir esta asociación para la innovación. Necesita y exige el necesario desarrollo por la legislación de contratos públicos. Necesita un peldaño más de desarrollo. Él no está suficientemente desarrollado. Tan es así que todavía no se ha usado. O sea, la ley entró en vigor hace 2 años, la directiva. Se podía haber usado ya. Ni una sola asociación para la innovación ha habido. Tengo ahí el link, que como hemos visto que va lento, no lo pongo. Pero simplemente es un link con la plataforma de contratos de la Unión Europea, en el que dentro del buscador te permite buscar por procedimientos de compra, y hay uno que es la Asociación para la Innovación, le dice a buscar y sale 0. Por lo tanto,
Yo creo que todo el mundo está esperando que alguien lo haga. Para ver cómo se hace. Pues realmente con el nivel de regulación que tiene es difícil saber cuáles son los pasos. Por lo tanto, el primero que lo haga se va a poner toda Europa detrás suya. Así que os animo a ser los primeros, porque vamos a hacer una referencia en Europa. Necesita, por lo tanto, del nivel de desarrollo a nivel español, a nivel de legislación española, para saber de qué se está hablando. Más o menos este es el esquema, un esquema un poquito más complejo, un esquema que la Asociación para la Innovación, fijaros que crea o que mezcla en un solo procedimiento los dos conceptos que antes explicaba Juan Antonio: compra pública precomercial en una primera fase y compra pública de tecnología innovadora en la segunda fase. Existe, fijaros que hasta el producto final primero, digamos la primera parte, la parte de arriba, estamos prácticamente ante el mismo esquema que el procedimiento diálogo competitivo y la asociación y el procedimiento negociado. Es decir, un anuncio se desarrolla a través de un procedimiento negociado, se presenta solicitud de participación, se selecciona empresa, se dialoga, se adjudica, se desarrolla y se innova, y hay un producto final, una idea final, compra pública precomercial. Esto es lo que queremos, ahora hay que desarrollarlo. Entramos en la fase de compra pública de tecnología innovadora. Fase segunda, desarrollo por fase. Se va desarrollando ese producto, se va desarrollando esa idea, a través de objetivos intermedios, se pueden prever pagos por cada entrega que vaya realizando, por cada avance. El órgano de contratación puede decidir, tras cada fase, la finalización de la asociación o la reducción del número de operadores. ¿Veis? Todo esto está muy en la fase embrionaria. O sea, ¿qué significa? O sea, pues, la asociación o reducción del número de operadores. O sea, una empresa que ha estado ahí ahora fuera, ya te puedes ir, no tiene una indemnización, no hay pago. En fin, todo esto hay que desarrollarlo. Segunda fase, por lo tanto. Tercera fase, la adquisición comercial. Es decir, ya ha terminado la fase de I+D, de esa asociación para la innovación, y ya se va a la adquisición comercial, es decir, la contratación de esas obras, servicios o suministros que se han ido desarrollando a través de la compra pública de tecnología innovadora. Por lo tanto, una primera fase de compra precomercial y una fase de tecnología innovadora. Por definir, porque esto efectivamente es, al final, fijaros que lo que es una selección de empresas en la que al final se van a quedar más de una. No hay un adjudicatario final, sino la Administración tiene la posibilidad de quedarse con varios. ¿Por qué? Porque sea un producto o un elemento complejo que necesite, bueno, pues la colaboración, que es bastante frecuente en el mundo de la innovación y la investigación y desarrollo. Por lo tanto, se puede quedar con varios, esos varios van a desarrollar el producto, la Administración puede ir eliminando, reduciendo el número de empresas y, en definitiva, esta es la idea de la Asociación para la Innovación. Insisto, fase muy embrionaria, necesita que alguien tome la decisión de una licitación bajo este procedimiento, y es importante también que la legislación española la desarrolle y la lleve a un nivel un poquito más de pasos que hay que dar para poder desarrollarla dentro del ámbito de la seguridad jurídica. Imaginaros, por ejemplo, bueno, que ese órgano puede decidir tras cada fase la reducción del número de operadores. Bueno, pues el número de operadores, ¿eso qué es? Descarte, eso como dentro de un mapa, de un procedimiento de contratación pública, ese descarte, ¿qué es? Eliminación del proceso, eso es susceptible de recurso especial en materia de contratación, me va a parar en mitad del partido, me va a parar el juego el tribunal, todo eso está sin contestar. No sabemos ese descarte qué es. ¿Es un no adjudicatario? ¿Una no adjudicación? ¿Eso cómo se hace? Entonces, esto hay que encajarlo dentro del marco jurídico del derecho administrativo español y no es fácil. Por lo tanto, necesita el desarrollo de la ley, y el anteproyecto tampoco definía mucho. Yo espero que, ahora que tenemos la oportunidad de un nuevo anteproyecto, pues se avance en este tema. Simplemente este cuadro es más teórico, creo que es interesante que lo tengáis. Esta es la transparencia, que son los contratos de I+D, en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, una parte muy jurídica. Sabéis, bueno, pues que cuando se habla de I+D, de contratos de I+D, podemos hablar de contratos y relaciones jurídicas que están excluidas del texto refundido.